vamos a empezar respondiendo la primera pregunta. Muy bien, entonces, en este momento, nuestro hermano Daniel, que es un hermano que se conecta siempre desde Trujillo, ¿no? Él es uno de la mayoría de gente que hemos conocido en este tiempo de transmisiones. Hemos conocido mucha gente de Cusco, Casma, del norte, del centro y del sur del Perú, muy aparte de los hermanos de la gloria, ¿no? Y bueno, él aquí hace una pregunta. Muy bien, él pregunta: bendiciones, pastor, soy Daniel. Él pregunta: ¿cuál es la interpretación correcta de Isaías 3:12? Ya que es un texto usado por muchos para prohibir a una mujer ejercer autoridad. Bueno, Isaías 3:12. Vamos para allá para verlo. Y vamos a comenzar. Parece que donde el hermano, parece que, digamos, he notado de que, acá, por aquí lo ponemos, 3:12. Acá está. Parece que nuestro hermano, digamos, por donde él vive en Trujillo, parece que hay congregaciones o hay personas que enseñan mucho que una mujer no puede enseñar la palabra de Dios, ¿no? Parece que mucha gente busca versículos para poder enseñar que, digamos, una mujer no puede ser usada por Dios. Y aquí, por ejemplo, pone nuestro hermano Daniel este versículo, ¿no? Parece que le han dicho a él que en Isaías 3:12 es el versículo que usan para poder decir que una mujer no puede de repente enseñar, no puede de repente hablar la palabra, no puede de repente llevar de repente personas al conocimiento de la palabra de Dios. Y acá dice: los opresores de mi pueblo, está hablando Dios, los opresores de mi pueblo son muchachos, ¿no? Hablando de jóvenes, jovencitos, pulpines, ¿no? Son muchachos y mujeres también dice, ¿no? Se han enseñoreado de mi pueblo, se han enseñoreado de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Entonces, hay creyentes que usan estos versículos para decir que como acá Dios dice, acá en este versículo, en este momento específico donde la gente que engañaba, la gente corrompida, eran muchachos y eran algunas mujeres, entonces ni jovencitos, la juventud no puede ser usada por Dios, ni tampoco mujeres pueden ser usadas por Dios. Pero este solamente es un solo versículo. Por ejemplo, ¿y qué hay de los versículos que en todo el Antiguo Testamento vemos cuando Dios denuncia, ¿no es cierto?, a malos pastores? Quiere decir eso que entonces pastores tampoco pueden llevar una grey, no pueden enseñar la palabra, porque en los versículos donde Dios dice esos malos pastores, entonces por ende, si acá dice que mujeres están llevando mal la enseñanza y por ende mujeres no pueden predicar, cuando Dios denuncia a malos pastores, entonces también por ende pastores no pueden llevar iglesias. No, hermano, es que en la época donde el Señor denuncia a los pastores, eran malos pastores los que llevaban la obra, pero no porque hayan malos pastores van a haber, no porque hayan malos pastores no hay buenos pastores. Aquí denuncia, por ejemplo, a malos muchachos, ¿no? Pero no porque hayan malos muchachos, no van a haber jóvenes llenos del Espíritu Santo. Jóvenes, hermano, que Dios levante. Por ejemplo, uno de los jóvenes que Dios levantó fue al rey David. ¿Qué edad tenía el salmista David? 15, 16 años más o menos. Él fue el rey conforme al corazón de Dios. Ese rey, hermano, le causó alegrías a Dios en todo tipo, aunque falló, pero le causó alegrías. Pero Dios lo levantó siendo muchacho. Luego de él viene su hijo Salomón, ¿no? El cual le pide a Dios sabiduría porque reconoce que es muchacho. Pero Dios le dio sabiduría, o sea, Dios usando jóvenes, ¿no es cierto? Jóvenes, amado hermano, como el joven Daniel,
¿no? Que también tenía más o menos 15, 16 años en Daniel capítulo 1, cuando propuso en su corazón, hermano, aleluya, no contaminarse con las cosas del mundo, ¿no es cierto? Y ser fiel a Dios. Y luego Dios lo hizo 10 veces mejor. Lo que intento decirte es que aquí está hablando de un grupo de jóvenes, aquí está hablando de un grupo de mujeres, pero eso no desactiva que Dios pueda, ¿no es cierto?, levantar jóvenes conforme a su corazón, como los que ya mencioné. Y en el caso de mujeres, por ejemplo, ¿qué hay de Débora? Que ella gobernaba Israel, eso ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? ¿Qué hay de María? Que María era profetisa y acompañaba a Moisés en su caminar, llevando al pueblo de Dios hasta Canaán, la tierra prometida. ¿Qué hay, por ejemplo, hermanos, de grandes mujeres de Dios en el Nuevo Testamento ya? ¿No es cierto? Por ejemplo, como María, que fue usada como el vehículo para que el Salvador llegue a este mundo. ¿Qué hay, por ejemplo, hermano, de Priscila, que era una maestra de la palabra? ¿No es cierto? Era más usada que el marido, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones del hogar, de la casa, el saludo era primeramente para el marido, ¿no? Un saludo para Priscila, para Aquila y Priscila. Pero cuando hablaba Pablo en cuestiones digamos, la obra de Dios, ya no saludaba al marido primero, sino a la que tenía el don. Saludaba y decía un saludo para Priscila y Aquila, búscalo. Entonces lo que intento decir es que en toda la Biblia vamos a encontrar muchachos enamorados y sirviendo a Dios, pero en este momento específico aparecieron muchachos corrompidos. En toda la Biblia vamos a encontrar mujeres que predicaron, que enseñaron, mujeres dadas a Dios, mujeres temerosas, mujeres que amaban a Dios con todo su corazón. Pero en este versículo, en este tiempo específico, hermano, se exhorta a algunas mujeres, pero no porque aquí se exhorte a algunas mujeres, todas las mujeres de la Biblia no sirven o Dios no pueda levantar a mujeres. Recuerda que la palabra dice en Gálatas que ahora estamos en la fe, ahora estamos en la gracia, y en la gracia no hay hombre ni mujer, no hay varón ni mujer, sino de que Dios es todo y en todos. Dios, para levantar a alguien, hermano, no está mirándole su parte íntima, ¿no es cierto? Dios, para levantar a alguien, mira su corazón. Yo siempre digo, hermano, que si en un lugar los hombres están, hermano, fríos, los hombres están llenos de materialismo, los hombres están, hermano, adormitados, y hay mujeres que quieren hacer la obra de Dios, que Dios levante mujeres. Y si en un lugar, hermano, los hombres y las mujeres están llenos del mundo, se han vuelto religiosos, pero hay jóvenes que quieren hacer la obra de Dios, que Dios levante a los jóvenes, porque esto no es un asunto de cuál es su parte íntima, ¿no es cierto? Ni tampoco es un asunto de edad, es un asunto de corazón, es un asunto de búsqueda con Dios. Muy bien. Entonces, esa es la respuesta que le damos a nuestro amado hermano. Así que quien le haya dado ese versículo está tergiversando totalmente la palabra, está dándole un contenido totalmente equivocado, porque la exhortación aquí no es para todas las mujeres de la Biblia, o no está prohibiendo aquí que ninguna mujer, digamos, enseñe o hable en cuestiones para Dios. Aquí solo está exhortando a algunos muchachos y a algunos jóvenes que hicieron, a algunos muchachos y algunas mujeres que hicieron las cosas mal, ¿no es cierto? Muy bien, esa es la respuesta que le damos a nuestro amado hermano Daniel de Trujillo, ¿no? Te mandamos un abrazo, hermano, y sigue siempre mandando tus preguntas para poder ayudarte. Quiero terminar diciendo acerca de este punto que todo machismo debe ser sacado de la iglesia. Por ejemplo, en nuestra congregación, la gloria de Dios, ¿no es cierto? Tenemos a mujeres, hermano, que son grandes líderes, que son mujeres madres de familia, mujeres que predican la palabra, mujeres, hermano, que trabajan muy bien y que realmente aman a Dios con todo su corazón. ¿Cómo taparles la boca? ¿Cómo decirle, lo siento? Lo siento, lo siento. Tú puedes trabajar en el mundo, hasta si quieres de repente puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes pecar lo que tú quieras, pero has venido a Dios y para Dios tú eres mujer. ¡Shh!
calladita te ves más bonita. No, hermano, Dios no es así. En la obra de Dios, sea hombre, sea mujer, sea joven o sea anciano, el que quiere trabajar en la obra de Dios, hermano, Dios lo levanta. Por eso el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Muy bien, vamos, hermana Reina, a la segunda pregunta, por favor. Muy bien. Aquí encontramos una segunda pregunta que la hace nuestra amada predicadora Elsa Barreto. Ella pregunta, ¿es cierto, mi amado pastor? En 1 de Samuel 28, verso 11 y luego 14 y 15, Saúl consultó a una adivina, claro, para hacer venir a Samuel aún estando muerto, para hablar con él. Hablaron y le profetizó. Por eso, dice ella, hoy en día mucha gente quiere hablar con los muertos, acudiendo a un adivinador, ¿no es cierto? ¿Nos puede explicar un poquito más acerca de esto? Muy bien, salimos entonces. Nosotros ya en algún momento hemos ido a este versículo y hemos explicado, ¿no es cierto?, quién fue el que apareció. Si realmente era el profeta Samuel, si era un demonio, ¿no es cierto? Y hemos explicado todo lo que encierra, digamos, este misterio, ¿no? De lo que ocurrió cuando el rey Saúl hizo, por una adivina de Endor, hizo venir al profeta Samuel. Pero la pregunta que hace aquí nuestra amada predicadora es que muchas personas de la misma manera también quieren o tienen la costumbre de hablar con muertos. Ahora, permítanme un poquito hablar de eso. Vamos a ver si podemos usar aquí la pizarrita digital. Muy bien. Vamos a ver aquí si podemos hablar de los muertos. Muy bien. Y vamos a tomar lo siguiente. Miren, hermanos, ese asunto de hablar con los muertos es algo prohibido por la palabra. La palabra de Dios enseña y prohíbe, vamos a ponerlo por acá, prohíbe, muy bien, prohíbe el hablar con los muertos. Entonces, esto es importante que lo entendamos. De repente se murió el abuelito. De repente se murió un ser querido. Pastor, ¿puedo ir al cementerio para llevarle flores a ese familiar muerto? Sí puede hacerlo. Porque en la Biblia, por ejemplo, se ve que los discípulos fueron a donde estaba Jesús, ya muerto, ¿no es cierto?, con especies aromáticas, ¿no? Y en todo lo que tiene que ver con el cuidado del lugar de los muertos. Entonces, si un cristiano quiere ir de repente a un familiar muerto, puede ir al cementerio, no hay problema. Puedo llevarle flores para ponerlo ahí como una honra a mi padre o a un familiar, no hay ningún problema. Si ese familiar ha muerto, aparte de ir al cementerio, aparte de ponerle flores, puedo hablarle, ¿no? Abuelito, cuídame desde el cielo, abuelito, yo sé que tú eres un angelito, ¿no es cierto? Puedo hablarle, bueno, eso es lo que está prohibido en la Biblia. Prohibido hablar con los muertos, hermano, eso es peligroso. Hay gente que a veces habla con los muertos y luego sueña con ellos. Mi abuelito vino, me habló en sueños. No, lo que pasa es que has abierto puertas. Entonces, mucha gente no sabe, pero en el mundo espiritual no solamente está Dios, también está Satanás, también hay demonios. Entonces, es importante que nosotros no abramos puertas, ¿no? No abramos puertas. Entonces, eso es muy importante, mis queridos hermanos. Entonces no hables con los muertos, porque si tu abuelito, ¿no es cierto?,
ya falleció y tú hablas con tu abuelito, él ya está muerto, él no te va a responder. Y si algún día se te presenta algo, o escuchas la voz de tu abuelo, o sueñas con él y él te habla cosas, muy posiblemente sean demonios, sean espíritus. Por eso la Biblia prohíbe el hablar con los muertos. No hablen con los muertos, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa muy importante también, que es bueno que lo aclaremos, es también acerca, en cuestión, acerca de los muertos, que hablemos acerca del destino eterno, ¿no? Muy bien, vamos a ponerlo por acá. Muy bien, vamos a tomar un poquito de agüita. Lamentablemente, vivimos en un mundo donde tenemos la creencia de que todo aquel que se muere se va al cielo. Se murió el pistolero del barrio, ¿no? Que de repente en vida hablábamos de él, decíamos que era un mal hombre, un pistolero, asesino, sicario. Pero el día que se muere, todo el mundo dice, ya está con Dios disparando arriba en el cielo, ¿no? Ya es un angelito ahora con su pistolita allá en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Se muere de repente cualquier persona, ¿no? Que de repente nunca buscó a Dios, que de repente no le dio el tiempo a Dios, que de repente jamás honró a Dios. Y digo esto porque la gente piensa que por creer en Dios ya uno la tiene ganada. Pero yo quiero contarte que el diablo no es ateo. El diablo también cree en Dios. ¿Y por qué el diablo cree en Dios? Porque ha vivido con él, lo ha visto, a diferencia nuestra. Nosotros creemos en Dios por fe, pero jamás lo hemos visto. El diablo no, el diablo sabe que es real, estuvo en el cielo un tiempo, ¿no es cierto? El diablo no es ateo, el diablo cree en Dios. Entonces, si vamos a creer nosotros que somos cristianos, que estamos bien con Dios, solo porque creemos en Él, entonces el diablo también va a ser un angelito con sus alas también. No es por, hermano, escúchame bien, no basta con decir yo soy cristiano porque creo en Dios, ¿no? Entonces, eso es importante que lo entendamos, ¿no es cierto? Porque así como creemos en Dios, también creemos en el diablo. Y no por creer en el diablo, por creer que el diablo existe, no por creer en el diablo, somos satánicos. Entonces, no basta con decir yo creo en Dios. Entonces, eso tenemos que también entenderlo, ¿no? Los muertos tienen dos lugares, ¿no? El lugar eterno con Dios y el lugar lejos de condenación eterna, lejos de Dios. Por eso qué importante es que prediques la palabra a tu familia. Por eso qué importante es que ores por tu familia. Por eso qué importante es, hermano, escúchame bien, te lo digo con todo mi corazón, que te preocupes por tus hijos. Que tus hijos conozcan la palabra de Dios desde niños. Que tus hijos conozcan la palabra de Dios de jóvenes, para que no cometan errores, para que vivan bien. Para que si de repente algo ocurriera, tú tengas la esperanza de que están con Dios y no en un lugar eterno de condenación. Por eso qué importante es que prediques la palabra a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, porque no todo aquel que se muere se va al cielo. Perdóneme que le diga eso. Si tal vez pinché su globito, perdóneme, pero eso no es verdad, ¿no? Entonces, y si a eso le sumamos que no todo el que muere se va al cielo y todavía la gente le habla a ese muerto, ya te imaginarás, ¿no? Entonces, algunos se mueren, se van al cielo, otros a un lugar de condenación. Y cuando alguien les habla, ahí quien aprovecha son los demonios, ¿no es cierto? Por eso que ese asunto de hablar con los muertos te lo enseñan los brujos. Te lo enseñan los hechiceros, te lo enseñan los adivinos, todo lo que tienen que ver con la brujería, ¿no? Entonces, eso es bueno que entendamos. Amén. Entonces, la Biblia prohíbe hablar con los muertos, ¿no es cierto? También es importante que entendamos, ¿no es cierto?, de que no todos los que se mueren se van al cielo, que eso es un pensamiento muy, muy de moda y muy fuerte en este tiempo, ¿no es cierto? Y también otra cosa,
¿no? Cuando, por ejemplo, ¿qué pasa cuando se le presenta, ¿no es cierto? Se le presenta un muerto a alguien. Pastor, mi abuelito falleció. Y no sé cómo volteo 3 de la mañana, pastor, y ahí estaba en mi cuarto y luego desapareció. Bueno, déjame decirte que tu abuelito, si era cristiano, si amaba a Dios, si guardaba la palabra, tu abuelito está en un lugar, digamos, junto con Dios. Y de ahí no va a salir. Y si tu abuelito, Dios no quiera, era alguien que vivía a su manera, que nunca se rindió ante Dios, era alguien, hermano, que jamás quiso venir a Dios, vivió la vida a su manera, hermano, lamentablemente tu abuelito no está con Dios. Es lo que dice la palabra, lo lamento. No está con Dios y está en un lugar que se le conoce como un lugar de condenación. Y tampoco va a salir de ahí para hablar contigo. Entonces, ¿quién se me presentó, pastor? Se presentó un demonio. La Biblia le llama a ellos espíritus familiares. También lo he enseñado aquí acerca de los espíritus familiares. Eso fue lo que se presentó en el caso del rey Saúl. Más que un demonio, fue un espíritu familiar. Entonces, cuidado con eso. ¿Ah? Cuidado con eso de que vi al vecino que se murió, que vi al muerto de acá, que vi al muerto de allá. Son demonios que a modo de propaganda lo que intentan es ir en contra de lo que enseña la palabra para que el ser humano crea de que sí puede tener vinculación con los muertos, que sí puede tener nexos con los muertos, pero eso no enseña la palabra de Dios. Muy bien, entonces esa es la respuesta que le damos a nuestra amada hermana, nuestra predicadora Elsa Barreto, ¿no? Que pone aquí que mucha gente se está poniendo de moda, que mucha gente quiere hablar con los muertos, ¿no? Acudiendo a un adivinador, ¿no es cierto? Y esas cosas no son correctas. Vamos a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Muy bien. Y la siguiente pregunta está aquí. Y la hace nuestra hermana Beatriz Pretel. Y esta pregunta dice así. Nuestra hermana Beatriz Pretel dice: amado pastor, una pregunta. ¿El diablo también da dones? ¿El diablo también da dones o solo Dios lo puede hacer? ¡Wow! Esta pregunta es muy buena. Esta pregunta es poderosa. Porque ella pregunta si el diablo también puede ofrecer dones. ¿No es cierto? ¿O solamente Dios puede dar dones? Muy bien. Para eso, permítame aquí dibujar. Muy bien. Permítame aquí dibujar que quien creó al hombre fue Dios. Dios no crea a los hombres. Entonces, solo el creador puede mandar algún don, talento o capacidad. ¿No es cierto? Pero solo el creador puede dar eso, jamás el diablo. Cuando hablamos de los seres humanos, es importante que entendamos que hay una diferencia entre talentos, vamos a poner aquí otro, por ejemplo, muy bien, hay una diferencia entre talentos, entre dones, y vamos a poner aquí otro, y entre ministerios. Muy bien. Son tres cosas totalmente diferentes. Los talentos lo tiene todo el mundo. Todos tenemos talentos para algo. Aquí no depende si eres cristiano o no, ¿no? Por ejemplo, Messi tiene talento con la pelota, ¿no es cierto? Asimismo también, ¿cuánta gente tiene talento para tocar un instrumento? ¿Cuánta gente tiene talento, por ejemplo, para hablar? ¿Cuánta gente tiene talento en lo que es para la docencia?
otros tienen talento y cada uno tiene talento, ¿no? A algunos les gusta la matemática para la ingeniería, a otros les da urticaria la matemática, ¿no es cierto? Cada uno tiene como talentos, capacidades netas del ser humano y vienen y venimos así de fábrica, ¿no? Esto que está acá tiene que ver también con tus gustos, ¿no? Cuando eres muchacho, por ejemplo, ¿qué te gusta? ¿Qué talento sientes que tienes? ¿No es cierto? Algo innato en ti, en la cual puedas luego estudiar para que te profesionalices en eso. Bueno, esos son los talentos. Los talentos los tenemos todos, ¿no? Los no cristianos y los cristianos. Ahora, esto lo da Dios, ¿no? Esto no lo da el diablo, porque el diablo no es creador del hombre, esto lo da Dios. Los talentos ayudan para que el ser humano pueda desenvolverse en el trabajo, en la convivencia, mientras está en este viaje llamado vida, ¿no? Porque la vida es un viaje que tenemos, hermano, de un boleto ya pagado, ¿no? Y tú decides si afanarte en este viaje, ¿no es cierto?, en cosas materiales o entender que solo estás de pasada por este mundo, unos años, nada más, y que de Dios venimos y a Dios nos vamos. Entonces, los talentos son cosas que Dios nos da para que podamos, hermano, digamos, vivir en este mundo, ¿no? Y cada día podamos, podamos crecer como sociedad, ¿no? Porque cada uno ayuda según su talento que tiene, ¿no? Bueno, ya. Pero cuando venimos al camino de Dios, la Biblia dice, ¿no? Ahora hablando ya de cristianos solamente, cristianos. Cuando venimos al camino de Dios, entonces ya Dios, que a todos, sean cristianos o no, les da talentos. Cuando venimos al camino de Dios, a todo aquel que se convierte, nace de nuevo, Dios les da dones, ¿no? Entonces, ¿qué le sigue al nuevo nacimiento cuando alguien nace de nuevo? ¿Qué le sigue? Le siguen los dones. Esto es casi parecido como en lo físico, ¿no? En lo material, en lo real, en el mundo. ¿Qué es lo que pasa cuando un bebito nace? ¿No es cierto? Bueno, cuando un bebito nace, se ha comprado una cuna, se ha comprado ropa, hay regalos, la gente visita trayendo regalos porque ha nacido una vida, ha nacido un bebito. Bueno, lo mismo pasa también en el camino del Señor. Cuando alguien, no importa la edad que tenga, en mi caso fue a los 16 años, en el caso de otros puede ser a los 30, 40, la edad que usted tenga, cuando alguien nace de nuevo, ese nacimiento, Dios le entrega un don, ¿no? Hay diferentes dones, están los dones de profecía, dones de milagros, dones de sanidades, dones de sabiduría, dones de conocimiento, dones de discernimiento, dones de lenguas, etc. Bueno, entonces, y cada uno, la tarea nuestra es identificar qué don tenemos, ¿no? Así como en el mundo, a todo ser humano Dios le da talentos, y uno cuando descubre qué talento viene, qué talento tiene, uno puede dedicarse a eso en el mundo y te ayuda a vivir mejor y te ayuda a vivir en esta vida terrenal, el talento. De la misma forma, en el mundo espiritual, los dones te ayudan también como herramientas, ¿no? Para poder, hermano, trabajar en la viña del Señor, para poder trabajar en la obra de Dios, para poder ser de bendición. Yo te exhorto en el nombre de Jesús. ¿Qué don tienes? Tienes que saber qué don tienes. Ya hemos enseñado aquí cómo descubrir qué don tengo yo. Siempre te animo a que puedas, siempre ver las consultas pastorales anteriores que hemos dado. Ahí hemos enseñado, ¿no es cierto?, cómo descubrir qué don tengo, ¿no? Una de las maneras más básicas, por ejemplo, para descubrir qué don tienes, no voy a decir todas para no salirme del tema, pero una de las maneras básicas para que descubras qué don tienes es trabajando en la obra de Dios. Si tú eres un creyente inactivo, no te gusta predicar, no te gusta evangelizar, no te gusta trabajar en la obra, el don que tienes no va a salir a la luz, porque no haciendo nada, no sale nada, porque nada más nada igual nada.
¿no es cierto? Entonces, pero cuando tú dices, voy a empezar a trabajar en la obra, en mi célula, voy a apoyar con un cargo, voy a empezar a salir a los evangelismos, voy a empezar a predicar la palabra. Entonces, mientras que estás predicando la palabra, si tienes don de sabiduría, se va a notar en tu forma de hablar. Si tienes el don de conocimiento, se va a notar cómo profundizas en algo. Si tienes de repente don de sanidad, de repente hay un enfermo, vas a orar y se va a sanar. ¿No es cierto? Etc. Etc. ¿No? O estás de repente hablando con alguien que sale todo serio, pero sientes que esa persona tiene problemas. Y es fuerte, es como que una voz te dice, tiene problemas matrimoniales, es fuerte. Y tú le dices, disculpe señor, un momento. Usted tiene problemas matrimoniales, ¿no? Y ese hombre que te mira serio comienza a llorar. ¿Cómo sabes, hermano? Es el don. ¿Cómo lo descubriste? Es ese don de profecía. Bueno, fluyó mientras trabajabas en la obra. Por eso no hay mejor cosa que trabajar. Trabajar. ¿No? En el mundo, quien no trabaja es un vago. ¿Cómo se le llama en el camino de Dios a alguien que no trabaja? Un vago espiritual. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, a veces decimos, hola siervo, pero yo creo que deberíamos ser sinceros. ¿No? Hola siervo, hola sierva. Es bueno decirle hola siervo a alguien que sirve, ¿no? Que tiene ese acto de servir, ¿no? Pero a veces llamamos siervo a personas que no sirven, que no tienen ese acto de servir. Pero siervo es el que sirve, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, hermano, a todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, Dios le da talentos. A todos los cristianos, a todo el que ha nacido de nuevo, no al que está en una iglesia, porque hay gente que piensa que es cristiana por el simple hecho de estar en la iglesia. Y eso es como pensar de que por dormir de repente en una cochera ya eres carro, o por meterte al mar ya eres pescado. No. El estar en un lugar no te hace ser. Una cosa es ser y otra cosa es estar. ¿No? Entonces, nacer de nuevo es un cambio en esa vida. Nacer de nuevo tiene que ver con un cambio de mentalidad, tiene que ver con un buscar a Dios, tiene que ver, hermano, con un hambre y sed de Dios, etc. ¿No? Y cuando alguien nace de nuevo, Dios le da dones. Así que averigua qué don tienes. No es cuestión de decir, yo apoyo en lo que sea. No. Averigua qué don tienes para que con ese don pueda ser de bendición, ¿no? Y algunos, ¿no? Cristianos y no cristianos, a todos Dios les da talentos. A los que son cristianos, Dios les da dones. Pero a algunos, solo a algunos, Dios los llama a ministerios. ¿Qué es un ministerio? Un ministerio es, entiéndase, un pastor, ¿no es cierto? Alguien que sea profeta, evangelista, maestro, ¿no? O que tenga un llamado apostólico, etc. ¿Es cierto? Ese es un ministerio. Entonces, hermano, eso ya es algunos. ¿Por qué digo algunos? Porque si todos tuvieran el llamado a ser pastores, si todos fuéramos pastores, ¿a quién le predicamos? Si todos somos pastores, no hubieran ovejas. No, es algunos solamente. Y este es un cargo de responsabilidad. Responsabilidad. Hay mucha gente que a veces dice, ay, cómo quisiera ser pastor, cómo quisiera ser de repente tal ministro, cómo quisiera ser un ministro. Bueno, más que un cargo de honra, es un cargo de responsabilidad, porque así como en el matrimonio es al hombre al que se le va a pedir cuentas del matrimonio, en la iglesia al que le va a pedir cuentas Dios no es a los encargados de anexo, ni tampoco le va a pedir cuenta a un coordinador, ni tampoco a un predicador, ni tampoco a un líder, ni a los miembros. A quien le va a pedir cuenta Dios es al pastor. Es un cargo de responsabilidad. Entonces, solo Dios puede hacer esto. Esto no lo hace el diablo para nada. Lo que el diablo, según la Biblia, puede ofrecerte son puertas abiertas en el mundo. ¿Qué hizo el diablo con Jesús? Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué puede hacer el diablo? Ofrecerte puertas abiertas en el mundo. Mira, yo puedo ofrecerte una chica para que forniques, adulteres, ¿no? Te abro esa puerta. Mira, yo puedo ofrecerte de repente ganar mucho dinero, pero tienes que afanarte, tienes que esto, te abro puertas por acá, ¿no es cierto? Pero no me busques a Dios, ¿ah? No me busques a Dios. El enemigo es un
es un ofrecista, no es alguien que ofrece cosas del mundo, pero que él dé talentos, dones o ministerios, jamás. Muy bien. Ajá, entonces, una pregunta más, por favor, hermana Reinita. Una pregunta más. Muy bien. Voy a responder esta pregunta. Esta pregunta me la ha hecho una persona muy importante para mí, muy importante, y aquí lo voy a responder el día de hoy. Esta pregunta dice, ¿puede un cristiano, ¿no?, que tiene hijos, celebrar el Halloween? Bueno, yo quiero enseñar, hermanos, que hay costumbres buenas, hay tradiciones buenas, pero hay costumbres y tradiciones corrompidas, que no solamente no tienen nada que ver con Dios, sino que te acercan a un mundo espiritual y a cosas que son enemigas de Dios. Esto no es un asunto de fanatismo, como algunos piensan, porque he escuchado a cristianos decir, no, pero ya, pues, que no hay que ser fanático, los niños no conocen de esto, por eso, los niños no entienden de esto, pero ellos no se mandan solos, los padres tenemos responsabilidad sobre ellos. Entonces, cuidado con esa doctrina de todo es relativo, pero no importa, no seas fanático, no. Porque luego esos niños crecen y cuando son jóvenes dicen, pero ¿qué tiene de malo que yo haga esto, haga lo otro? Desde niños se les enseña la palabra de Dios. Entonces, esta costumbre es algo realmente muy terrible porque tiene que ver, hermano, por ejemplo, con disfrazarse de brujas, de demonios. No son disfraces de, digamos, de muertos, de esqueletos, ¿no es cierto? Y tiene que ver con ir y tocar puertas y asustar, ¿no? Pidiendo de repente caramelos y cosas como esas. En Estados Unidos y en muchos países, en estos días de Halloween, ¿no es cierto?, ocurren muchas desapariciones de niños. La iglesia satánica fundada por, no me acuerdo cómo se llama este hombre, Anton LaVey me parece, la iglesia satánica fundada por este hombre reconoció como, como el cumpleaños de Satanás este día. Entonces, hermano, no es fanatismo, esto no es cualquier cosa. Y cuando vemos la historia, hermano, encierran muchas cosas realmente perversas alrededor de esta fiesta. Entonces, no es tanto que el niño no sabe lo que hace, es que los padres no deberíamos permitir, ¿no es cierto?, que ellos sean salpicados con costumbres que no honran a Dios. Entonces, si de repente, ¿no?, los padres cristianos, viene el Halloween y tus hijitos te dicen, papá, cómprame mi disfraz, cómprame mi calabaza, mi calavera, disfrázame de bruja, disfrázame de muerto, ¿no? Quiero salir a la calle a tocar, porque ellos lo que más quieren, hermano, es sentir algo, ¿no? Y de repente comer dulces. Entonces, yo te aconsejo dos cosas, ¿no?, que puedes hacer, que son las que yo hago. Dos cosas que hago yo, ¿no?, en cuestiones, por ejemplo, al Halloween. Muy bien. La primera cosa que yo hago, ¿no es cierto?, es explicarles a ellos qué es realmente el Halloween. Explicarles, ¿no? Muy bien, vamos a ponerlo por acá. Explicarles a ellos qué es realmente el Halloween, para que ellos entiendan. Esto me pasó, hermano, con la mayor, con la que sigue y ahora con el chiquitín. Y cuando ellos te escuchan y entienden, ellos mismos te dicen, ah, no, papá, ya no. Yo pensé, papá, como todo el mundo lo hacía. Ah, no, papá, no. Entonces ya no quiero que pongas acá cosas de brujas. Ya no quiero, papá, esas cosas.
Ellos mismos te dicen cuando uno les habla, ¿no es cierto?, con la palabra, ¿no? Mira, hijo, vamos a poner acá Halloween en el Google, vamos a averiguar sus inicios, de dónde viene eso. O sea, ellos mismos entienden, hermanos. Por eso, ser padre no es cuestión de simplemente traer hijos al mundo y si te piden zapatillas, darles zapatillas. Si tienen hambre, tirarles ahí, ¿no? Comida. No, es cuestión de crianza. Es cuestión de tiempo, es cuestión de realmente que ese hijo, esa hija, sea mejor que tú en la siguiente generación. Primero lo que yo hago es explicarles, ¿no? Entonces cuando yo les explico, no, papá, ya no pasa nada, dice, ya no pasa nada. Y lo segundo que yo hago, ¿no? Lo que yo he hecho es lo siguiente, ¿no? No te preocupes, ya no quieres, me da mucho gusto, has entendido, pero hijo, le digo, o hija, permíteme llevarte a la tienda y comprarte yo algunos dulces, ¿no? Entonces, no le digo, vamos a pedir sin disfrazarte, no le digo, no. Le digo, primero le explico. Ellos entienden, qué tremendo, no pasa nada, papá, ya, nada con el Halloween. Pero luego yo, a modo de un premio, como padre, le digo, bueno, hijo, está bien, hijita, pero vamos a la tienda, quiero comprarte algunos dulces que tú quieras comprarte. Hermanos se contentan porque el contexto ya es mi padre, ya no es el Halloween, es mi padre, ya es un premio por hacer lo correcto, ¿no? Por hacer lo bueno, ¿no es cierto? Y de esa manera, digamos, lo desasocio, ¿no es cierto? Lo quito de esta perversa costumbre, ¿no? Así que los cristianos, nada con el Halloween, hermanos, y con otras fiestas que lo único que hace es llevarnos a lo que no honra a Dios o que nos lleva a una carnalidad o que nos desapega de Dios o nos lleva, hermano, a cosas que no honran a Dios. Entonces vamos terminando el día de hoy en el nombre de Jesús. Por eso, qué importante es, mi querido hermano, qué importante es que cada uno de nosotros podamos siempre poner nuestra mirada en el Señor. Qué importante es que cada uno de nosotros podamos querer agradar a Dios. Por eso yo quiero invitarte, mi querido hermano, a que busquemos cada día las cosas de Dios y que podamos cada día servirle con todo nuestro corazón. Decíamos que esta vida es pasajera. Esta vida, mi querido hermano, es como un viaje que hacemos. Un viaje donde podemos de repente disfrutar de este viaje, podemos conocer, conversar, pero es solamente eso, un viaje, nada más. ¿Cuánta gente en este viaje se llena de cosas materiales y luego cuando acaba el viaje ya no puede llevárselas? ¿Cuánta gente en este viaje se pierde el tiempo peleando, pierde el tiempo, hermano, con el ego, pierde el tiempo haciendo las cosas mal en vez de disfrutar este viaje? La vida que tenemos es una oportunidad que Dios nos da, ¿no es cierto? Nos da primeramente para entender que de Él venimos y a Él nos vamos. Lo segundo que tenemos de oportunidad en esta vida, después de estar con Dios, es, amado hermano, de valorar el calor de la familia, de valorar lo que es, hermano, el matrimonio, lo que son los hijos, lo que es la familia, entendiendo que después de Dios está la familia, que después de Dios está, hermano, tu matrimonio, después de Dios está tu familia. No seas como aquellos que, no conociendo a Dios, le ponen todo su tiempo, le ponen todo su esfuerzo, pero le ponen eso al dinero, al trabajo, a las cosas materiales. Escúchame bien lo que te voy a decir. El dinero va y viene, y por más que acumules todo el dinero en este mundo, nada te podrás llevar el día que te mueres. Las cosas materiales se gastan, se roban. Las cosas materiales, hermano, las puedes perder en un segundo. Mira el temblor, el sismo de ayer. Las cosas materiales se pueden perder en un segundo. Pero no así tu comunión con Dios. No así tu familia.
De igual manera también, hermano, es importante que entiendas que si te vas a esforzar en esta vida en algo, esfuérzate para buscar a Dios. Esfuérzate para buscar a Dios. Tú puedes cambiar de trabajo. Tú puedes, hermano, perder cosas materiales. Pero si tienes a Dios en el corazón, realmente serás feliz. Entonces, esfuérzate para buscar a Dios. Esfuérzate para siempre estar en comunión con Dios. Y si luego vas a esforzarte, esfuérzate por tu matrimonio. Esfuérzate por tu familia, por tus hijos. Por eso esfuérzate. Nunca el trabajo puede valer más que tu familia. Nunca el dinero puede ser más importante que tu familia. Nunca las cosas materiales pueden ser más importantes que tu familia. Después de Dios, siempre debe ser tu familia. Recuérdalo, porque lo que no honras, lo puedes perder. Lo que no valoras, se te puede ir de las manos. No esperes perder para valorar. Valora a Dios, honra a Dios. Su palabra dice, yo honro a los que me honran. Honra a Dios, pero también honra a tus padres, honra tu matrimonio, honra también a tu familia.